Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Felices de estar otra vez en sus casas y hoy con un tema que yo sé que nos preocupa a todos, porque la salud física es importante, pero la salud mental yo creo que es más importante aún. Y quedarnos hace más de un año sin proyectos y sin saber qué va a ser de nuestras vidas, muchos se han quedado sin trabajo, la verdad que afecta y afecta mucho, así que de eso vamos a hablar. Y en el segundo bloque de unas enfermedades del ojo, de unas enfermedades oftalmológicas que si bien son raras, son muy importantes de tenerlas en cuenta, las uveitis. ¿Me acompañan? Y como adelantamos en la presentación, para hablar de la salud mental de todos nosotros, nada mejor que un especialista en el tema, la doctora María Rosa Ceballos. Bienvenida, Marita. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por invitarme a vos. Es un Estoy, placer estar la acá. verdad, muy contenta de tenerte, Marita. Hace mucho que queríamos convocarte y este es un tema que yo creo que preocupa a todos, ¿no es cierto? Totalmente. Te voy a presentar. Bueno. La doctora Ceballos es médica especialista en psiquiatría y psicología clínica. Tiene una amplísima actividad académica, es docente titular en la maestría de neuropsicofarmacología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, docente en la carrera de médico especialista en psiquiatría, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad del Salvador, magíster en neuropsicofarmacología clínica y actualmente está desarrollando su actividad tanto en forma asistencial como presencial, como virtual, ¿no es cierto? Con Online. adultos y jóvenes. Sí, tal cual. Qué desafío en esta época donde yo creo que uno de los profesionales que no pudimos dejar de lado fue el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Totalmente. Y lo que más me llamó la atención es cómo se adaptaron a la forma online. Si bien yo venía atendiendo online, pero cómo la gente que realmente necesitaba, manteniendo un encuadre fijo de mi parte, que es un tema que manejamos los psicólogos y los psiquiatras, se adaptaron perfectamente. Incluso te puedo decir que algunos todavía sacaron más frutos de esto. Ah, se beneficiaron, Se decís vos. beneficiaron de esto. Hasta grupos estoy haciendo online de jóvenes. Y los jóvenes se animan más a hablar en grupos de su problemática, ¿no? Se animan, comparten. Mira, uno de los grupos que yo tengo hace ya bastante es de jóvenes estudiantes universitarios acá en Buenos Aires que son de otras provincias. ¿Y sabés cómo comparten y se ayudan mutuamente? Las problemáticas que salieron ahora en pandemia, donde tuvieron que volver a sus casas, fue increíble, porque ahí se encontraron realmente conflictos, cosas positivas, cosas negativas, pero también descubrieron otros modos y otras formas de poder visualizar a su familia, valorar cosas y ganas de progresar también. Claro. Fue muy interesante. Me imagino. Y para vos no debe ser nada difícil porque tenés dos hijas en esas edades, Tal las cual. dos universitarias, así que la problemática uno la conoce muy de cerca, pero debe ser muy enriquecedor para ellos mismos, lo de la actividad grupal. Totalmente, totalmente, por los temas que van saliendo. Lo que les pasa a los chicos jóvenes es que a veces están tan encerrados, sobre todo en este mundo en donde estamos todos conectados, pero realmente estamos aislados. Entonces tienden a creer que solo les pasa a ellos los problemas, y no es así. Entonces al ver de pronto que otro empieza a hablar y se anima, y otros nuevos ingresan al grupo y se empiezan a animar a hablar de otras cosas, bueno, es como que eso da fruto para poder distenderse, pensar no soy el único y trabajar en esos problemas de fondo. Seguro que sí. Acá estamos viendo una imagen. Estamos viendo una imagen de lo que sería la normalidad. Porque, a ver, vos me habías comentado que te interesaría ver una visión panorámica de lo que habíamos experimentado estos años en pandemia. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, esta sería la última, digamos, pero lo que me llamó mucho la atención es que incluso en jóvenes, el escuchar decir, estamos en julio, ¿cómo ya? ¿Cómo? ¿Pero de qué año? No sé si te pasó. ¿Te pasó que te perdiste el año, que no sabías? El año pasado no sabíamos si era 2019, si era 2020. Este año decimos, pero ya parece que fuese marzo. Incluso pacientes que vienen y te dicen, yo vine hace unos meses y hace unos meses fue hace más de un año. Tal cual.
escuchando una y otra vez esto y indagando un poco, nos pasa a los profesionales, les pasa a los jóvenes, les pasa a los ancianos sobre todo, nos pasa a todos. ¿Por qué? Mira, yo preparé una línea de tiempo un poco graciosa, pero para que se entienda. Sí. Mira, si nos paramos, esto sería el 2020 y 2021. Si nos paramos ahí en el febrero del 2020, sí, cuando todavía escuchábamos voces lejanas de un virus que estaba por Oriente, que no sabíamos muy bien, ¿no? Bueno, teníamos planeado lo que nuestra mente, a ver, quiero hacerlo muy sencillo, lo que nuestra mente abarca, que son las estaciones, el paso de las estaciones, las fiestas, bueno, quizás ni siquiera 2021. Pero en la próxima ya nos paramos de marzo del 2020, ahí está, y mira lo que empieza. Sí. Empieza mucha información. Empieza a irrumpir el 3 de marzo el primer caso de COVID en Argentina. El 7 ya la primera muerte. El 20, esto fue de repente, ya un confinamiento estricto. Y para ese entonces empezábamos a tener duda de todo. No sabíamos qué era esto nos va a matar, nos va a hacer mal. ¿A quién le afecta? Creíamos que solamente el 85% de los mayores de 60 años eran los que tenían comorbilidades previas, traduzco, cuando no trato de hablar sencillo, los que tenían enfermedades graves previas, bueno, eran los que morían en terapia intensiva. Claro. Después empezaban a crecer las muertes y lo que intento hacer ahí es ver cómo nos fuimos invadiéndonos. Virus, apareció el virus por todos lados, las muertes. En noviembre más muertes, confinamiento estricto, más muertes. Recién en diciembre llega la vacuna. Viene de nuevo el verano, o sea que ya pasaron 12 meses y sin embargo estamos en lo mismo. Más muertes, más virus. Y llegamos a la actualidad que si hacemos un vuelo de avión, donde ya fíjate que el trasfondo ya es mundial, ¿no? Donde la Argentina queda dentro de un trasfondo mundial, nuestra mente abarca todo este panorama, ahora ya estamos a más de 100.000 muertos. ¿Qué pasó? Esto fue algo que irrumpió. Un trauma, fue un trauma psíquico realmente muy grande, donde todo cambió, la normalidad quedó atrás. Eso que dicen muchas veces ya es una nueva normalidad. A mí me parece un horror hablar de nueva normalidad, porque nueva normalidad, o sea, la normalidad quedó atrás. ¿Y qué pasó ahora entonces? Por favor, si me dan la otra, los top 10 de Google que aparecen. Cuarentena, pandemia, COVID, vacuna, caos, fiebre, muertes, dinero. Estamos bombardeados por todos estos términos que realmente no nos damos cuenta del todo, pero los vivimos a diario, en el noticiero, en el día a día, en hablar con un colega. En hablar con un colega, que cómo te proteges, que el barbijo, que la vacuna, que ¿no? Entonces, yo lo que veo es, desde el primer confinamiento, lo traumático. Es como un tsunami. Vino un tsunami, ¿viste que es un tsunami? Movimiento profundo de tierra hace que el mar entre, avance. No solamente destruye cuando entra, por lo repentino, traumático, sino que arranca y desordena cuando sale. Cuando sale, tenés razón. Deja todo devastado. Sí, no es solamente la tormenta en sí, sino lo que queda después. Yo lo que viví con los pacientes, con las personas que conozco, con lo que veo y me doy cuenta, es este tsunami que nos pasó por encima. Y de pronto lo traumático, donde todo cambia y la incertidumbre. Y más la incertidumbre al principio, porque ahora más o menos, bueno, estamos con el tema vacunas, todavía no vemos, ya sea en otros países sí, pero acá todavía no vemos una salida efectiva. No. ¿Y esto qué pasa? Aparecen el miedo, lo desconocido. Y por otro lado, lo que yo veo es el duelo. Porque el duelo no es solamente cuando se nos muere un ser querido. Claro, ante una pérdida, Es una pérdida de algo valioso. Y no solamente se perdió la salud, sino que se perdió esa normalidad. La normalidad se perdió. Sí, se perdieron los proyectos. Los proyectos, la esperanza. Yo me acuerdo que hace muchos años había hecho un escrito sobre el combustible del psiquismo. Yo decía que el combustible del psiquismo, para un posgrado de psicoanálisis que había hecho, demostraba en esa tesis que el combustible del psiquismo era la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, te quedas sin combustible.
Sí, cuánta razón tenés, Marita, es cierto. Y eso lamentablemente lo vi en todas las edades. Eso fue Fue transgeneracional. transgeneracional, nos atravesó a todos. Y fíjate que el duelo se vivió también transgeneracional. Al principio, no sé si te acordás, empezaba la negación, que el duelo, en las etapas de Kübler-Ross del duelo, se pueden dar así o se pueden dar en cualquier orden. Y aparecía la negación. No, no existe, es una mentira. No, A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, le pasa al otro, solo a los viejos, todos los que están enfermos. Que no, que eso pasa allá, que acá no. Después aparecía la ira. Sí. ¿Viste? Todos los que metían presos, asaltaban, hacían... Bueno, Y las lo teorías seguís de viendo en la calle, ¿eh? La ira sigue estando. La negociación, que sería bueno, pero a mí no me pasa si tomo tal cosa, si hay que tomar el juguito de no sé qué, mucha agua caliente, aspirina, ¿no? Sí. La depresión y la aceptación, que serían las últimas etapas. Yo pienso que recién ahora estamos cayendo en una aceptación, al menos de la enfermedad. Y la depresión es lo que quedó, porque como todo trauma, lo traumático, al arrasar como este tsunami, después de un tiempo empieza a pasar factura. Claro. Y pasa factura sobre el cuerpo. Porque, a ver, la mente no es una burbuja que va flotando sola y que uno dice, a ver, ¿qué es mi mente? No, el aparato psíquico está apoyado sobre el cerebro y él usa el cerebro para poder comunicarnos, y el cerebro sobre el cuerpo, todo el organismo, hormonas, inmunidad. Sí, absolutamente. La salud del aparato psíquico depende de la salud del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Más lo traumático, el estrés, el aumento del cortisol, el aumento de otros, la baja de defensas, bla, 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 que no quiero meterme en términos médicos, ¿qué hace? Que me bajen más las defensas todavía, baja la inmunidad, me falta la vitamina D, que fue una gran estrella, ¿no? en estos años, pandemia, falta la vitamina D, me tengo que quedar adentro, no tomo sol, a lo mejor la comida, la alimentación es deficiente. Bueno, todo hace que baje más la inmunidad, me contagie más, si es, por así decirlo. Sí, esté más vulnerable. Es más vulnerable. Y por otro lado, todo el estrés de los cambios sociales en cada una de las áreas. Fíjate, si hablamos de familia, pareja, amistad, niños, adolescentes, ancianos, estudio, trabajo, el trabajo dejó de ser presencial para ser los que tienen suerte online. Sí. Teletrabajo. Con todo lo que implica eso, porque si uno está en la casa es estar presente en la casa. Una familia que quizás no se veían todo el día y se encontraba a la noche, la convivencia... Sí, las 24 horas. Puede resultar trágica. Incluso hay un aumento de casos de violencia familiar, aumento de casos de femicidios y el tema de, bueno, de la violencia sobre todo y los abusos, ¿no? Y eso se vio, lamentablemente. En los adolescentes, chicos que terminaban la primaria, empezaban la primaria, terminaban la secundaria sin sus esperanzas de fiesta, sin las esperanzas de, ¿no? de todo lo que es el viaje. Etapas que se cortaron sin poder disfrutarlas. Totalmente. Esos adolescentes, tenemos muchísimos adolescentes con tratamientos antidepresivos, cosa de que no se veía en otras épocas, ¿no? Al menos en nuestro país. Al menos en nuestro país. Se veía, pero no a este nivel... donde chicos que tenían sus esperanzas y ganas de seguir adelante de pronto se ven truncadas y la incertidumbre sobre todo. Sí. En la familia, todos los cambios de roles, esto de convivir, los que tienen suerte de convivir, los que no, algunos se quedaron varados en un lado, otros en el otro. O los que se quedaron solos. Los que se quedaron solos. Y yo creo que eso es muy triste, sobre todo los ancianos que en un principio se quedaron solos porque tenían miedo de contagiarse. Claro. Sí, sí, y la familia tenía miedo de contagiarlos. Y los que murieron solos. Sí. La verdad que es muy extenso y es muy lindo escucharte, Marita. Totalmente. Pero si nos permitiste, vamos a volver a invitar acá al piso, porque yo creo que aún nos queda mucho en el tintero y que todo el mundo está muy agradecido de escucharlo. Bueno, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con el segundo bloque de A la Vista para hablar de oftalmología. Gracias.
Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista. Y como les prometí en la presentación, vamos a hablar de enfermedades que, si bien no son tan frecuentes de escuchar, son muy importantes, las uveitis. Y para eso nada mejor que tener a un especialista, un experto en uveitis como el doctor Ariel Echelaen. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Amalia. Un placer poder estar. Muy contenta de que hayas podido venir, Ariel, y te voy a presentar para nuestros televidentes, ¿sí? El doctor Echelaen es médico oftalmólogo, es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la sección uveitis del Servicio de Oftalmología del Hospital Austral, subjefe de la sección uveitis del Servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas José de San Martín, es miembro de las sociedades científicas más prestigiosas de la especialidad, tiene publicaciones, es editor, revisor de revistas nacionales e internacionales. Sobre todo es investigador principal en ensayos clínicos para tratamientos de uveitis, en este momento de uveitis no infecciosas, creo, ¿no? Uveitis no infecciosas. Y en realidad la actividad de Ariel, tendría todo el programa para nombrarlo, pero antes que nada, Ariel, me gustaría que le cuentes a la gente qué es la uveitis, ¿sí? Bien, bien. Bueno, básicamente la uveitis es la inflamación de cualquier componente de adentro del ojo, ¿sí? O sea, en realidad el término uveitis deriva de inflamación de la uvea, Sí. porque antiguamente los romanos, cuando disecaron el ojo, encontraron que la capa media del ojo tenía el aspecto de una uva. De una uva. Y entonces el término uvea define justamente a estas estructuras, claro, que desde lo oftalmológico, por ahí su nombre raro, corresponden a la coroides, al cuerpo ciliar y al iris. Pero la uveitis no se resume en la inflamación solo de la uvea, sino también de las estructuras adyacentes, de la retina, de los vasos de la retina, del vítreo, de la cabeza del nervio óptico. De manera que es un término que abarca justamente por eso todas las estructuras muy amplio, intraoculares. Sí, muy amplio. ¿Y por qué se produce una uveitis, Ariel? Muy bien. Una uveitis puede producirse por decirlo así, dos mecanismos diferentes. Uno está relacionado fundamentalmente con las infecciones, infecciones que pueden ser parasitarias, que pueden ser fúngicas, que pueden ser bacterianas, que pueden ser virales, ¿no es cierto? Y en el otro costado tenemos a los cuadros de tipo inmunológicos, es decir, hay por diferentes respuestas anómalas del sistema de defensa del organismo, fenómenos inflamatorios que son de origen autoinmune, es decir, donde el sistema de defensa ataca estructuras propias. No se reconocen. Exactamente. O por mecanismos que se llaman autoinflamatorios, donde en realidad aquí juega un papel importante lo que se llama la inmunidad innata. Es donde se reconocen más patrones que pudieran estar asociados ya sea a peligro o a determinados patógenos. Y entonces a punto de partida de ese tipo de mecanismos también puede producirse inflamación en las estructuras intraoculares. ¿Y hay alguna edad donde sea más frecuente ver un paciente con uveitis? Es una excelente pregunta. En general, la uveitis es una patología del adulto medio. Es una patología que mayormente se presenta entre los 25 y los 45 años. Por eso justo afecta a la gente laboralmente activa, claro, y entonces representa un problema muy importante desde el punto de vista socioeconómico en una comunidad. Claro, claro que sí. Hay que tener en cuenta también que en una fracción mucho menor también existen uveitis pediátricas, es decir, los niños también pueden tener uveitis de tipo autoinmune, sobre todo relacionadas con lo que es la artritis idiopática juvenil, pero también hay cuadros infecciosos, sobre todo parasitarios, en especial tenemos que nombrar a la toxoplasmosis ocular, sobre todo, que es uno de los principales prevalentes causantes de uveitis. De uveitis, o sea que hay enfermedades sistémicas y enfermedades parasitarias que pueden producir esta enfermedad. Exactamente. Pero a mí me llama muchísimo la atención en la cantidad de trabajos de investigación que vos estás. ¿Cómo puede ser que se esté avanzando tanto sobre esta patología? Bueno, es que cada vez hay un mayor conocimiento, por un lado, el avance que hay desde el conocimiento de la respuesta inmune en general, del sistema inmune en general,
y en especial, sobre todo, de la fisiopatología y la patogenia de la uveitis desde lo inmunitario. Entonces, cada vez hay más, por decirlo así, dianas sobre las cuales se puede actuar. Y que uno sabe que en realidad tiene la chance de poder, o que son prometedoras para lograr un efecto beneficioso en lo que es las uveitis no infecciosas. Entonces, sobre todo desde los agentes biológicos o ciertos agentes inmunosupresores que, digamos, potencialmente pueden lograr por decirlo así, un objetivo de eficacia en el control de estas entidades. ¿Y son tratamientos que están al alcance de todos, Ariel? Bueno, eso también es un tema porque en la medida en que se complejiza el tratamiento también se encarece. Claro. Y entonces dependemos mucho más de los sistemas de financiación de la salud para poder acceder a estos tratamientos, en especial, sobre todo, con los agentes biológicos, ¿no es cierto? Claro. Los agentes biológicos son moléculas complejas, formadas a partir de organismos vivientes, fundamentalmente anticuerpos monoclonales, y que requieren todo un complejo sistema de elaboración, ni hablar, por supuesto, de toda digamos, de todo el costo que representa la investigación previa para llegar realmente a encontrar realmente que esta droga sea lo suficientemente eficaz y segura en el control de esa patología. Entonces, en la medida en que tenemos tratamientos más complejos, también indudablemente son más caros, y eso hace que entonces tengamos que depender mucho más de instituciones que puedan financiarlo, en este caso el Estado o las obras sociales. Sí, pero también existe la posibilidad que vos le das a los pacientes de entrar en esos trabajos de investigación, ¿no? Esa es otra posibilidad, que en los ensayos clínicos existe la posibilidad de que el paciente pueda acceder, digamos, de una manera precoz a ciertos tratamientos, pero de todos modos igual hay que tener en cuenta que los ensayos clínicos son básicamente eso, estudios de investigación, y que en realidad no es que uno puede prometer, garantizar, digamos, un efecto. Nada, no, en absoluto. Son estudios que lo que pretenden es evaluar la eficacia y seguridad de determinado tratamiento por una determinada indicación. Y entonces, en esa circunstancia, lo único que uno puede a lo sumo ofrecer es cuidar al paciente de acuerdo a los más altos estándares que existen dentro de la medicina. Y eso implica que el paciente esté adecuadamente cuidado, ya sea a través de los nuevos tratamientos o a través de las terapias de rescate que habitualmente son a veces necesarias en este tipo de ensayos clínicos. Me imagino que sí, Ariel. Un mundo muy complejo que en realidad el que está en su casa muchas veces no se da cuenta la cantidad de profesionales que tiene a su servicio, no solamente el oftalmólogo que lo atiende, sino toda una batería de profesionales atrás investigando para darle una mejor calidad de vida, ¿no es así? Tal cual, es así. No es así. Ariel, entonces, ¿ante qué síntomas el paciente tiene que consultarte? Bueno, básicamente hay una variedad de síntomas que pueden darse, que van desde el dolor ocular, la presencia de ojo rojo, visión borrosa, sensación dolorosa a la luz, que son molestias que habitualmente ocurren en las uveitis más frecuentes, pero también aquellas que pueden manifestar disminución de la visión, visión borrosa, aparición como de manchitas que navegan en la visión, o por ejemplo la presencia de manchitas fijas, que son elementos que también pueden estar relacionados con las uveitis. Si bien no son específicos de las mismas, pueden estar asociados a la uveitis, y entonces es necesario investigar la posibilidad que corresponda a este tipo de cuadros. Perfecto. Y no automedicarse, no pensar que van, se compran una gotita y con eso pasa. Solamente pueden ser examinadas de manera precisa por el oftalmólogo. Así es. Entonces, ojo rojo, visión borrosa, dolor, molestias a la luz, no dejen de consultar a su oftalmólogo. Pueden tener una uveitis y si ustedes se automedican, pueden pasar por alto una enfermedad muy importante
con una solución, ¿no es cierto? Tal cual, exactamente. Gracias, Ariel. Muchas gracias, muchas por, gracias. por tu trabajo, por tu explicación y por haberte hecho tiempo para venir hasta acá. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. A vos. Bueno, y con ustedes nos vemos la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en este programa que se llama A la Vista por Canal Metro. Buena semana.